Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 26. Vamos a mirar el capítulo 24 al 26, pero quiero que por ahora lean o se observen ese versículo 3 del capítulo 26, que me da el título de la predicación, el precioso don de la paz. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Y dice: porque en ti ha confiado. Señor, gracias por la paz, ese precioso don que nos otorgas a través de la reconciliación en Cristo Jesús. Y te rogamos ahora que a través de tu palabra, Señor, nos hables al corazón de cada uno de los que estamos presentes y aquellos que nos escuchan a través del video canal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros estamos siguiendo las noticias acerca del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Si hay alguien que todavía no se despertó con esto, no sé dónde vive, ¿no? Pero ya esto lleva un tiempo. No sé cuánto más va a durar y es una tragedia. Pero había un encabezado periodístico que captó mi atención y luego venía la nota. Y el encabezado dice: las conversaciones de paz y las verdaderas aspiraciones de Putin detrás de ella. Mientras leía ese encabezado, tenía las noticias diciendo que llueven las bombas. Y yo me quedé pensando, digo, pero a ver, ¿cómo es este asunto? Se habla de paz, pero al mismo tiempo se llena de explosivos y de destrucción a la gente que está envuelta, supuesta o deberían estar envueltas en una conversación reconciliatoria. Así que es muy difícil poder conciliar, a lo menos en mi manera de pensar, lo que es la paz con el conflicto entre dos grupos en tensión o en discordia. O se hace una cosa o se hace la otra, pero las dos al mismo tiempo, la verdad es que estamos en una seria contradicción ahí. Y luego me quedé pensando que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. El otro día creo que les comenté, ¿no?, que ya se está hablando acerca de una tercera guerra mundial con bombas atómicas y cosas por el estilo. Si va a pasar o no, no lo sé, solo Dios lo sabe. Hay muchas cosas que dicen las Escrituras que llaman poderosamente la atención. Pero hoy, cuando escuchamos a estos señores que se sientan en los sillones de las Naciones Unidas, y no sé qué de unidas tienen las naciones, honestamente, pero se sientan a conversar y nos hablan de que a lo menos pretenden un mundo de paz, pero vivimos con una incertidumbre tremenda. No sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Y la gente hoy vive preocupada con lo que va a suceder mañana. Así que una cosa es lo que se dice en el foro de las Naciones Unidas y otra cosa es en el día a día. No solamente nosotros estamos observando lo que nos dicen las noticias acerca de estos conflictos internacionales, que, ojo, no es el único conflicto que hay, pero tenemos después los conflictos de la economía, que es fluctuante, es incierta. La gente no sabe cómo van a enfrentar el problema inflacionario que enfrenta el mundo entero. Y, en fin, si vamos a tener trabajo, si vamos a tener la posibilidad de poder cubrir los gastos que tenemos. Y a todo esto, por supuesto,
se suman las experiencias cotidianas de relaciones a veces quebradas y problemas entre la gente. Hay una descomposición social que nos va llevando cada vez más a la violencia urbana, el robo, el pillaje, las estafas. Ahora tenemos el problema de hackeos de las computadoras y los sistemas de comunicación. Vivimos en una cosa tremenda lo que está sucediendo en el mundo. No sé, yo no soy un profeta, pero mirando un poco lo que dicen las Escrituras, creo que se está preparando a lo menos el escenario para la última escena de la historia, la tragedia que va a venir al mundo de aquellos que no han aceptado la salvación en Cristo Jesús. Las cosas se van a poner muy difíciles. La incertidumbre, la falta de paz que hay en la gente es esa carencia de serenidad y calma debido a la preocupación que nos inquietan las cosas que están sucediendo hoy. Una definición que encontré de la paz en el diccionario es la situación o estado en el cual, vamos a decir, no hay guerra ni luchas entre dos partes enfrentadas. Pero también desde el punto de vista emocional, la paz es aquel estado de calma, de serenidad o de tranquilidad que experimenta la persona debido a alguna razón, que incluso conserva esa serenidad a pesar de estar pasando por dificultades o problemas o adversidades. A mí me ha tocado conocer gente así en mis años. Personas que me han asombrado y me han dejado lecciones de una confianza tal en Dios, por ejemplo, que uno los ve, a pesar de los problemas que enfrentan en la vida, una calma tremenda. Y eso me ha ayudado de consuelo y de ejemplo para poder entonces saber cómo navegar por la vida con la ayuda del Señor. Alguien dijo esto: la paz no comienza desde fuera, sino desde dentro de la persona. Pero en realidad, cuando nosotros miramos el concepto de las Escrituras, cuando hablamos de la paz, se apunta a los dos ámbitos. Por lo pronto, desde fuera, se trata de esa obra que efectuó Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, esto es lo que recordamos hace un rato, a través del acto de la reconciliación. Es decir, no es algo que hice yo o que tomé la iniciativa de hacerlo cualquiera de nosotros, sino que es una actitud, algo que decide hacer Dios, es el paso adelante a través de Jesucristo para arreglar las cosas con nosotros. Y por el otro lado se trata de ese estado interior en cada uno de los redimidos, de saber que ahora ya no tenemos un estado de enemistad con Dios, sino que podemos acercarnos en completa tranquilidad. Esto lo captó más o menos el apóstol Pablo cuando escribía a los romanos en el capítulo 5 y decía: justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lógicamente la justificación es el acto de declarar justo al pecador en la justicia de Cristo, pero al mismo tiempo Pablo está hablando de cómo ahora vivimos tranquilos y no con ese terror, ese espanto de saber que si partimos de este mundo tenemos que encontrarnos con el gran juez y nos vemos en serios problemas. No, ahora podemos acercarnos libremente a través de Cristo Jesús y estar tranquilos, estar en paz debido a la obra que hizo Dios por nosotros. La paz, hermano querido, se ve alterada cuando nosotros asumimos actitudes incorrectas y luego, por ende, tomamos decisiones equivocadas. Actitudes y luego decisiones. Si yo tengo una actitud impropia, entonces eso me va a llevar a actuar, a tomar decisiones que son impropias. Lógicamente, en ese estado de condiciones la persona no tiene paz. No puede dormir, vive intranquilo. El Espíritu Santo hace un trabajo tremendo de inquietarnos en el alma. No podemos descansar. Así que es algo que tenemos que considerar seriamente. Si ustedes ven ahí en el capítulo 24 de Isaías,
se denuncia, Dios es el que hace la denuncia, a las naciones que son contemporáneas a Isaías. Es una severa denuncia. Y culmina, después de hacer toda esa denuncia en esa época, con una denuncia más abierta, más general a todas las naciones de la tierra, al mundo. Y las palabras son impresionantes. Yo estaba leyendo esto en la semana y digo, pero Señor, a ver, tenemos que prestar más atención a lo que nos dicen las Escrituras. Verso 1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra. Tome nota de eso, Es serio, vacía la tierra y la desnuda. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Pero, a ver, póngase a pensar un poquito lo serio que está lo que dice el Señor a través de este profeta. Y sucederá, debido a eso, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Lo que básicamente está diciendo allí es que la tierra va a ser sacudida, ¿no es cierto? Vaciada, se va a borrar todo, y no hay estrato social que se salve. En el verso 2 está indicando no hay ninguna persona, aunque tenga billete o influencia política o social, no hay nadie que vaya a salvarse de esto que va a suceder. Y noten que al final dice que es Dios el que dice y determina este asunto. Así que esto no es para jugar, Esto es un asunto bastante serio. En el versículo 17 al 19 agrega, después ustedes lean todo esto, yo tengo que correr por cuestión de tiempo, pero dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Mire lo que dice, desmenuzada, hecha pedazos será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Y luego, bueno, en el verso 17, me estoy adelantando acá, ¿no? Dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada toda la tierra. Bueno, eso ya lo acabo de leer hace un momento atrás. Así que, básicamente, lo que se nos está diciendo allí es que no hay donde esconderse. Si cae en el hoyo, sale del hoyo, pero no hay... A ver, a veces la gente dice, bueno, esto me va a salvar. Si me meto en un refugio, de alguna manera puedo salir de este asunto, de este atolladero. La humanidad hoy cree que de alguna forma podemos zafar del juicio de Dios. Es más, se va más lejos y se dice, no existe tal cosa. Es un mito eso de que el mundo va a volar por el aire. Pero acá lo que se está diciendo es tremendo. Dice que va a ser todo arrasado. La tierra va a ser desnudada. Se va a quitar todo lo que la viste por ahora. Va a quedar un completo desierto. A mí me llamaba la atención, honestamente, cómo aparece la palabra o la frase la tierra y luego los hombres de la tierra a través del capítulo. En cuanto a la tierra, miren ustedes, aparece en el versículo 1, en el verso 3, en el verso 4, dos veces en el verso 4, en el verso 11. En total, en el capítulo aparece 12 veces la palabra la tierra. Por algo será, ¿no? En cuanto al planeta, en cuanto a la tierra, le hago la síntesis. Verso 1, será desnudada. Verso 3, será vaciada. Versículo 18, será sacudida, dice, temblarán los cimientos, las bases. Yo no sé si esto tiene que ver con lo que hay debajo del suelo que pisamos, lo que son las capas interiores, dice, va a ser todo eso sacudido, temblado. El libro de Apocalipsis dice que va a haber un terremoto como no hubo jamás en la historia, tal vez hay alguna conexión en eso. Las bases de la tierra, verso 19, serán quebrantada la tierra completamente. Verso 19 y verso 20, será conmovida grandemente. Noten cómo
Otra vez la inspiración nos está diciendo que esto va a ser un espectáculo, una crisis global. El mundo va a temblar. En cuanto a los hombres de la tierra, dice el verso 4, están por lo pronto enfermos. Versículo 11, dejarán de alegrarse. Hoy la gente se va de fiesta, se acuestan tarde, bailan, beben, se entregan al pecado y qué sé yo cuántas cosas, sin importar lo que se avecina. Bueno, acá nos está diciendo que se va a terminar la alegría, verso 11. Verso 17, serán objeto de juicio. Y verso 21, serán severamente castigados. Digo yo una cosa, teniendo semejante pronóstico, ¿podemos irnos a dormir en paz? Si usted sabe que el mundo va a volar por el aire mañana, ¿usted esta noche puede ir a dormir tranquilo? Bueno, la Biblia nos está diciendo que el mundo va a volar por el aire, que todo lo que nosotros vemos va a ser sacudido, se nos viene todo encima. ¿Y se dio cuenta que el mundo, la humanidad vive despreocupada de esto? A ver, nos preocupamos porque están cayendo las bombas y no es para menos, tenemos que estar preocupados y de alguna forma solidarizarnos con la situación de los civiles en Ucrania que están padeciendo. Porque, a ver, yo digo que haya guerra entre efectivos militares y que se bombardeen, ¿no es cierto?, lugares que tienen que ver con lo que es marcial. Está bien, es una guerra, no está bien la guerra, pero estoy diciendo se puede entender que los militares actúen de esa manera. Pero hoy están pegándole pepazos a cualquiera que ande por ahí. Así que es una cosa obscena lo que está sucediendo. Y esto, insisto, ahora estamos enfocados en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero no nos olvidemos que están sucediendo estas cosas hace mucho tiempo en otras partes del mundo. Lo que pasa es que no nos interesa. No estamos interiorizados en lo que está pasando en el mundo. Y esto sin tocar las economías, que también es un tipo de guerra social a la gente en la sociedad, en nuestro hermoso y pero vapuleado continente latinoamericano, que eso es otro tema aparte. Lo interesante es que en medio de este cuadro también se habla del futuro de Judá. En el capítulo 26, por ejemplo, mientras se habla del futuro juicio de las naciones y la destrucción de toda la tierra y sus moradores, en cambio, se promete un futuro de restauración para el pueblo de Dios. Pero ojo, cuando se habla de restauración en el capítulo 26, verso 1, implica que Judá también cayó presa del juicio, porque de lo contrario no se hablaría de restaurar algo. Se está restaurando porque algo fue arruinado, fue quebrantado. Pero de todas maneras, ante su caída, que fue por causa de haber sido parte de esa tierra, de todas maneras Dios hace algo que rompe con ese patrón terrible y oscuro que se menciona o se describe a través del capítulo 24. Isaías lo que hace es confrontarnos con un contraste entre los que confían en sus propias fuerzas en este mundo y los que ponen toda su confianza en Dios, que es para el otro mundo. El capítulo 25, por ejemplo, versos 1 al 3 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Ese alcázar que aparece en el verso 2 es una palabra que ya no usamos, pero es un castillo. El alcázar es el castillo que se construía en aquel entonces con muros fortificados, gruesos, para defenderse de las amenazas y el ataque de fuerzas extranjeras. Entonces, acá se está hablando entonces del alcázar o los castillos o fortalezas o muros de los extraños. De esa manera, entonces, estos hombres tenían una seguridad falsa. En cambio, se nos dice en el capítulo 26:1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos,
Note que de ellos se habla de un castillo fuerte, pero que se va a venir abajo. Pero de estos, de Judá, dice, tenemos un castillo fuerte, una ciudad fuerte, salvación puso Dios, y escucha, por muros y ante muros. No se trata de una sola pared, sino que es doble. Está fortalecida. La visión está hecha deliberadamente para ver el contraste entre muros que ofrece una falsa seguridad que se desmoronan, son todos tirados abajo. Por eso todo el capítulo 24 es el antecedente de cómo Dios va a tirar todo esto abajo. Va a sacudir la tierra. No hay muro que aguante. Todo se va a caer. Los hombres construyen con una falsa seguridad de que sus obras, sus muros, que pueden ser ideologías, perspectivas políticas, sociales, culturales, económicas, construimos muros donde nos metemos dentro si nos sentimos seguros. Y dice, todo eso se va a venir abajo. Pero aquellos que confían en Dios van a morar en una ciudad inexpugnable, que no va a ser destruida, no va a ser conmovida a pesar de que el mundo es desnudado. Un contraste tremendo que presenta la visión de este gran hombre de Dios, Isaías. Obviamente es Dios el que está hablando, ¿no? De más está decir a través, por supuesto, del profeta. Detrás del primer muro, o de ese alcázar o ese castillo, el hombre no tiene ninguna seguridad. Aquellos que confían en Dios están firmes, bien parados, no importa lo que pase. Hermano querido, perdón, déjame decirte una cosa, todo lo que el hombre construye en esta vida y en sus propias fuerzas no aguanta. Repito, hemos construido un mundo con sociedades, arquitectura, ideas y un montón de cosas, hemos construido hogares y en fin, nos pensamos que con esto vamos a vivir para siempre. Bueno, ¿saben una cosa? Todo esto se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Y tu vida con todo eso. Solamente aquellos que confían en Dios y sus promesas se van a mantener levantados. Jesús, al terminar el famoso Sermón del Monte, está en el capítulo del 5 al 7. Me parece que el frío me está afectando. Después de terminar el Sermón del Monte, fue el maestro de la predicación, Jesús. Va a mencionar o va a cerrar todo el discurso con un ejemplo. Y habla de dos constructores. A uno los califica los dos constructores y la idea es tratar de decirle a toda esta audiencia, miren caballeros, después que me han escuchado les voy a decir lo que va a suceder con lo que dije. Y compara a toda esa audiencia con estos dos constructores, dos grupos de personas. Por un lado están los prudentes, por el otro lado están los insensatos. Eso lo va a encontrar al final del capítulo 7 de Mateo. Y resulta que dice que los dos construyeron, pero en medio de una tempestad solamente una construcción se mantuvo en pie. La otra fue totalmente destrozada. Y la diferencia entre los dos constructores es que uno tomó nota de lo que el Señor hablaba y enseñaba. El otro también escuchó, pero no hizo práctica o no tomó en serio las palabras del Señor. Y cuando vino la tempestad dice que la casa del que aplicó las enseñanzas se mantuvo en pie. Pero aquel imprudente que no hizo caso a las advertencias del Señor, se le vino todo abajo. Construyó, invirtió plata, hizo el trabajo, pero mediocre, sin tomar en cuenta las cosas, no puso bien las bases y se vino todo abajo. Y dice el Señor, y su ruina fue grande, fue inmensa. Al fin del cabo invirtió la plata, trabajó construyendo mediocremente porque no puso bien la base y terminó perdiendo la plata, la inversión, perdiendo la casa y terminó en la intemperie. El otro estaba seguro. La diferencia es no los que escuchan solamente, sino los que aplican lo que el Señor ha enseñado. Miren, ya llevo unos años en el ministerio y he conocido acá y fuera
mucha gente que escucha, pero no aplica, no toma en cuenta lo que el Señor dice en su palabra. Somos oidores, pero no somos hacedores. Y he visto gente sufrir las consecuencias de eso. El Señor fue muy serio. El Sermón del Monte lo dijo a propósito para que agarremos la cosa. Y acá tenemos este caso de personas. Se aplica exactamente lo mismo en el libro de Isaías. Tenemos personas que, otra vez, Dios les habló. En el caso de Judas mismo, porque si tienen que ser restaurados porque se vino abajo la casa. Acá se habla del exilio a Babilonia, justamente porque no prestaron atención a la voz de Dios. Pero si Dios le habló hasta en cansancio. Y no hicieron caso. Y se desmoronó todo el sueño que ellos tenían. Y entonces el Señor, bueno, por gracia decide restaurarlos. Pero las consecuencias las tuvieron que vivir. Hubo 70 años de exilio, de miseria en tierra extranjera, por no prestar atención a la palabra de Dios. Construye bien tu vida. Construye bien tu hogar, toma nota de lo que Dios nos dice en su santa palabra, porque de lo contrario vamos a ver un desastre en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y ojo, en cuanto a la salvación se refiere, lo mismo. Si tú no confías en lo que Dios dice en su palabra y te haces carne, te apropias del regalo de la salvación, vas a pasar ruina y miseria. Y tal vez por un tiempo pensemos que estamos seguros porque tenemos un buen pasar, una buena economía, tengo salud, pero todo eso se va a pasar y un día vas a tener que dejar este mundo. Y créeme que te vas a ver delante del juez. Aquellos que toman en cuenta la palabra de Dios y sus advertencias de juicio y retribución, o la oferta de salvación, perdón, y experimentan la gracia de Dios, esa gente vive en paz. En verdadera paz. No una paz falsa, ficticia, no, verdadera paz. Incluso en medio de un mundo que va a ser sacudido. Sus cimientos van a ser removidos. De todas maneras viven en paz. El ejemplo de Pablo en la cárcel. Yo no puedo entender cómo este señor, estando en Filipos, le dieron una tremenda paliza a este hombre, lo metieron por allá adentro en un calabozo todo roñoso, oscuro, lleno de humedad y qué sé yo. No eran las cárceles que tenemos ahora, ¿eh? Y allá lo metieron a este señor. Y se pone a cantar himnos. Se pone a alabar a Dios. La gente no... escuchaban a este señor, el mismo carcelero decía, ¿pero qué pasa con este señor? Y la razón es porque, pase lo que pase, Pablo sabía perfectamente dónde estaba parado y qué le esperaba. Un hombre que vivía en paz debido a la obra que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Me preguntaba, ¿qué tipo de paz experimenta el hombre de Dios, el hombre de fe, pero de parte de Dios? Me refiero a la paz, ¿eh? ¿Qué tipo de paz experimenta el hombre para tener esa altura espiritual? Y en estos versículos, en el capítulo 26, encontramos alguna cosa. La primera que notamos allí es que el verso 1 se trata de una paz que contempla un futuro de seguridad. Noten que dice allí al principio del verso, en aquel día. No es ahora, porque ahora el cuadro es negro. Lo que está describiendo Isaías es tremendo. El pueblo de Israel, en este caso Judá, va a ser llevada cautiva. Ya el asunto se terminó. Dios le colmaron la paciencia, les habló hasta el cansancio por medio de los profetas. No le prestaron atención y se terminó. Dios tiene que disciplinar a la nación. Y van a ir a parar a Babilonia por 70 años. Esto recuerda un poco lo que pasó cuando salieron de Egipto, que Dios les dijo, bueno, ustedes me van a prestar atención, y el pueblo no quiso saber nada, y dice que toda esa generación se quedó en el desierto. Fue la próxima generación la que entró a la tierra prometida. Testarudos, cabezones. Bueno, en este caso Dios le habló a esta generación y no le prestaron atención, no guardaron su palabra y ahora vinieron las consecuencias. Así que Dios les hace mirar hacia adelante, hacia el futuro, en aquel día. En el presente todo puede ser oscuro. Muchos se desesperan, entran en una conmoción ante la realidad de las cosas en el ahora.
porque todo parece derrumbarse ante nuestros ojos, como dice en el capítulo 24. Lamentablemente, muchos inocentes sufren las consecuencias de la comunidad que no hace caso a Dios. Yo pienso que habrá habido algunas familias en Judá, como hubo en los tiempos del Éxodo, que no entraron en el consejo de los malos, pero sufrieron las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, la familia de Josué, de Caleb, que entraron a la tierra prometida, pero se tenían que aguantar todo lo que padeció. Dios trataba con el pueblo como una comunidad, pero ahí estaban los inocentes que también sufrían las consecuencias. Lo que está pasando en Ucrania, hay gente que no quiere saber nada con la guerra. En ningún momento le subió por la cabeza. El otro día estaba escuchando cómo se pedía oración a un grupo de pastores evangélicos en Ucrania que estaban pidiendo al mundo que orasen por sus hermanos en la fe. A mí eso me tocó el corazón, porque a veces miramos las noticias y vemos el asunto de una manera desconectada con la realidad de que hay personas de carne y hueso. Hay madres con hijos en brazos. No pensamos que hay hermanos en la fe que están perdiendo sus propiedades y aún sus vidas, y pedían oración por ellos. Inocentes que no pidieron bombas ni entrar en conflicto, y de repente se encontraron con tanques pasando por la puerta de su casa. Mujeres secuestradas, niños que están solos por ahí sin padres y sin madres. Y vaya a saber las atrocidades que están sucediendo. En medio de todo esto hay gente inocente que están sufriendo. En aquel entonces pasaba exactamente lo mismo. Gente que estaba sufriendo, no pidiendo esto que acaba de venir. Y sin embargo se les da una promesa para un futuro mejor en medio de todo ese cuadro oscuro. Un futuro construido con muros firmes que no están amenazados por el mal o por la corrupción que impera en el mundo. Noten que se habla del futuro, por ejemplo, en ese verso, como una ciudad segura. El futuro, una ciudad segura, un lugar donde podemos morar sin más miedo. Dice, fuerte ciudad. Una ciudad de salvación. Dice allí, salvación puso Dios. Somos rescatados del peligro de afuera, del mundo, de la sociedad sin Cristo. Y número 3, una ciudad bien resguardada. Dice que puso Dios muro y antemuro. En aquel entonces se hacían muros gruesos, como ser en el caso de Babilonia era famosa por eso. A veces se hacían zanjones para que, en fin, no se pueda pasar al otro lado, y de pasar habría que construir algún tipo de balsa o algo que se exponían a los proyectiles, las flechas y cosas que terminaban haciendo una leña con la gente que procuraba llegar al muro. Pero en este caso hay muros y antemuros que complican, ¿no es cierto?, la amenaza de lo exterior. En la presencia de Dios, la gracia de Dios y el resguardo de Dios nos guarda del pecado, de las amenazas del mal. El problema es que no penetramos ahí adentro, nos quedamos afuera. Los peligros que enfrentamos ahora no van a ser más una preocupación para aquellos que venimos bajo la protección de la sombra del Altísimo. Pablo, hablando de la seguridad, por ejemplo, que ofrece la iglesia a las personas que con fe se acercan a Dios, le escribía a Timoteo debido a que, la iglesia se veía amenazada por una serie de pillos que querían meterse adentro con ideas y minar las bases doctrinales de la iglesia. Timoteo estaba trabajando en Éfeso y esto le generaba una gran preocupación. Lo sabemos por el testimonio interno de lo que escribe Pablo. Y Pablo le dice estas palabras que siempre a mí me dan vuelta en la cabeza. Y les dice en 2 de Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Sí, Timoteo dice, ¿cómo hago para sostener la iglesia? Porque veo todas estas amenazas de hombres raros que se meten adentro y quieren minar las bases doctrinales que recibimos de los santos apóstoles. Y Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes. El fundamento, la base de Dios, lo que Dios ha puesto, no lo que ponen los hombres, pero los cimientos que Dios ha puesto están firmes.
Dice, sabiendo Dios o teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese, eso sí, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué cosa tremenda, digo, así que entonces, a ver, la base de la iglesia está firme, pero ¿en qué forma? Dios conoce a los suyos. Eso quiere decir que el problema no es los que amenazan con meterse, esos no son de Dios. Están ahí porque son parte del mundo, pero ese no es mi problema. El problema es que yo esté viviendo como corresponde. Apártese de iniquidad las personas que son del Señor. Pero en cuanto al cimiento, la iglesia no se va a venir abajo. A veces, cuando vemos que viene menos gente a la iglesia, estaba leyendo una estadística en donde dicen que el pueblo evangélico va en retroceso, numéricamente hablando, y muchos se están preocupando. Cuando veo a Pablo digo, no te preocupes. ¿Acaso soy yo el que voy a armar o montar la iglesia? Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia. Y si de alguna manera vemos que se detiene, Dios sabe lo que hace. Lo importante es cómo estás viviendo tú. Apártate de iniquidad, porque Dios conoce a los que son suyos. El problema del desarrollo, lo demás, eso es cosa de Dios, no nuestra. Sí, tenemos que hacer la parte nuestra, hay que evangelizar, hay que hablar con la gente. Isaías, le predicaba a Judá, lo mandó Dios a hablar con la gente, pero no tenía ningún poder para transformar o convertir a la gente. Si no le hacían caso a Isaías, ¿qué culpa tenía? El mismo Jesús, cuando predicó el Sermón del Monte, le dijo, señores, miren, acá hay audiencia que toman nota de lo que digo, y hay otros que no me van a dar ni 5 de la hora. Bueno, el tiempo dirá quiénes son los que salen a flote y los que se les viene todo el mundo abajo. Siempre fue así. Pero el cimiento de Dios, dice Pablo, está firme, no puede ser conmovido. No solamente tiene que ver con lo escatológico o lo futuro, esto que dice acá, pero me preguntaba, ¿pero por qué Dios le dijo esto acerca de lo que va a suceder al pueblo de Judá? Si están viviendo en una situación tan precaria. Y la razón del por qué Dios le estaba diciendo lo que va a suceder en aquel día es para que tengan confianza en el presente. Porque a veces nosotros decimos, bueno, a ver, hablamos de la venida de Cristo y está muy bien eso, trayendo esto al presente. Pero ¿y qué hacemos con el futuro? Es muy lindo tener la esperanza en lo que va a venir. Debemos vivir mirando hacia adelante, levantar los ojos y poner la mira en las cosas de arriba. Pero ¿para qué nos dice la Biblia todo eso? ¿Para qué nos adelanta lo por venir? Bueno, para que ahora, en el presente, no todavía en lo que va a venir, sino en el ya, en el ahora, podamos vivir confiados. A pesar de que el mundo se sacude y todo parece desmoronarse, vivimos en tinieblas y en oscuridad, todavía podemos vivir el presente con éxito. Confiando en Dios, sabiendo que Él se encarga de preservar a ese pueblo que lo va a meter en ese futuro glorioso. De que podamos vivir en paz a pesar de la crisis que se da a nuestro alrededor. Es muy lindo poderse acostar. Yo pensaba en estos pastores. Los escuchaba y me llamaba la atención la tranquilidad con la que hablaban. Y pensaba en Pablo, cuando estaba preso en Filipos. Estos hombres están otra vez con el paraguas abierto para que no les caigan los misiles arriba. Y están pensando en pedir las oraciones, pero con una actitud de convicción, de seguridad. Están en paz con el Señor, aunque vuele todo por el aire. Es una cosa tremenda eso. Cuando Dios nos dice lo que va a hacer en el futuro es para que vivas el presente con paz y con tranquilidad, que tengas verdadera paz a pesar del oscuro de la hora. Una paz que contempla un futuro de seguridad para que vivamos seguros en el presente. La segunda cosa, verso 3, una paz que confía plenamente en Dios. Otra vez, mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque, y observen eso, porque en ti ha confiado. Este hombre no importa lo que esté sucediendo, pero este señor está confiado. Él ha puesto toda su confianza, toda su fe en Dios. Dios está en control.
La mirada a un mejor futuro nos impone una mirada de confianza al presente, a pesar de todo. Es una apelación a la fe y que Dios es quien lleva las cosas a un final feliz. En medio de todo eso dice, esta persona ha confiado verdaderamente en Dios. Y por lo tanto, voy a correr porque hace un poquito de frío acá, se habla también de, versos 7 al 8, una paz que nos ayuda a transitar en el presente mejor. Una paz que nos ayuda a caminar como corresponde, ahora. No solamente el mañana, sino ahora. Debido a esta seguridad en el futuro y esa confianza en el presente, nos dice en el verso 7 que transita en rectitud de conducta. Fíjate que dice en la primera parte del verso 7, el camino del justo es rectitud, es derecho. Y el proverbista decía, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero no interesa lo que piensa la persona, dice su camino es camino de muerte. A esa persona usted le dice, mira, ¿sabes una cosa? Tú estás caminando mal. Tú piensas que vas derecho, pero no, vas mal. Tu fin es muerte. Y la persona probablemente se le ría en la cara, porque él escogió su camino, a veces construye su vereda, va caminando en ese lugar y debido a lo que él construyó y piensa que es más sabio que Dios, dice, yo estoy seguro, mi trabajo, mi profesión, mi posición económica, qué sé yo, el país donde vivo, el tiempo en que me ha tocado vivir, de acá no me mueve nadie. Y uno le dice, pero mira que el camino se va a terminar y el final del camino es muerte. Es un precipicio. Y como el hombre está ciego y no ve más allá de sus narices, dice, yo lo que veo es un camino derecho, así que no me vengas con cosas raras. Pero si cada vez que hablamos del Evangelio le estamos diciendo al mundo, tu camino es un camino de muerte, la paga del pecado es muerte. Y hoy le decimos eso a la gente y dice, usted no sabe de lo que habla, yo estoy seguro, estoy asegurado, no me va a suceder nada. Se mofa la gente. Y la Biblia dice que ese camino, que la persona piensa que es un camino derecho, es un camino de muerte. Te llevo otra vez a lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dos constructores. El holgazán dijo, yo estoy seguro, mira que va a venir lluvia, va a venir la tormenta, no va a pasar nada. Y construyó. El otro a lo mejor gastó más para poner cimiento y dijo, qué desperdicio de plata, qué desperdicio de tiempo y de sudor, pero no va a pasar nada. Bueno, fenómeno, vino la tormenta y perdió absolutamente todo. ¿Sabes una cosa? Mucha gente se va de cabeza al infierno porque no prestan atención, construyen mal. Piensan que van en camino derecho, pero la Biblia dice es camino de muerte. La paga del pecado es muerte y muerte eterna. Wow. Hágaselo entender a la gente del mundo eso. Una conducta que es evaluada, versículo 7 en la segunda parte. Dice allí, el camino del justo es rectitud, es un camino derecho. Tú, y en este caso es Dios, dice tú que eres recto, pesas el camino del justo. A ver, tenemos que caminar derecho, como dice la Biblia, pero ojo, que Dios te está mirando y Él es el que está juzgando cómo caminas. Dios está sopesando nuestra conducta. Esto también en la iglesia no se toma en cuenta, que Dios está mirando cómo nos comportamos. Pesas el camino del justo, lo pones en balanza para ver dónde dan las medidas, a ver si realmente estamos equiparando lo que es ser un cristiano o un hombre de Dios con lo que estamos mostrando en el caminar. Y fíjense que no es el hombre el que evalúa la conducta de otros, pero resulta que a veces el hombre se evalúa a sí mismo y se aprueba a sí mismo y siempre salimos ganando. Pero cuando Dios nos pesa, ahí es donde se ve la cosa. Nosotros tenemos la costumbre, y hoy más que nunca nos acostumbramos a
evaluar la conducta del otro. Nos pasamos juzgando al otro y muy pocas veces nos miramos en un espejo. Nos miramos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo en el capítulo 7, otra vez de ese sermón del monte, discúlpeme que lo llevo otra vez a ese sermón, pero la verdad es que un día voy a hacer una serie basada en ese sermón porque hay tanto para aprender ahí. Pero en el capítulo 7, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo creo que si paramos ahí y hacemos una autorreflexión, todos terminamos aplazados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros juzgamos más de lo que nosotros deberíamos juzgar. Y entonces miren qué interesante, porque acá lo que se describe es una persona que se la pasa juzgando a otro. Y el Señor lo que dice es, paren con eso. Ahora, contextualmente acá lo que vamos a hacer justos con el contexto. Lo que está haciendo Jesús es apuntando a ese sector religioso de Israel, que eran los fariseos, los escribas y toda esta gente que eran los teólogos. Y todo el tiempo se la pasaban señalando con el dedo, ustedes, ¿no? Desde el púlpito. Y Jesús decía, bueno, no está diciendo que no se haga eso. La Biblia nos manda a exhortar, a edificarnos y qué sé yo, a mostrarnos la falta. La Biblia es un libro, un manual que censura las faltas y nos llama a portarnos como corresponde. Pero ¿qué pasa? Que están los maestros, eso pasó en el Antiguo Testamento y está pasando en los tiempos de Jesús y pasa hoy también, que se la pasan todo el tiempo tirando el dedo para adelante. Y el mismo Jesús decía, esto le imponen carga al pueblo, pero ellos no la mueven ni con un dedo. Ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, pero resulta que la gente hacía lo que se les daba la gana. Entonces, a ese sector frívolo, macabro, que se juzgaban superior a los demás, les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, ¿por qué no debemos hacer esto? Bueno, el Señor dice en el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medido será medido. Agarra una regla, por ejemplo, y mira, si yo mido 1,80 m, ¿no? Con la misma regla que me miden a mí, van a medir al otro. Y viceversa. En este caso, la medida tiene que ver con pesas. En aquel entonces se usaba eso. Con las pesas que tú mides las cosas, con eso vas a ser sopesado. Así que le está diciendo a esta gente, mira bien antes de juzgar, dónde estás parado y que Dios te pese para ver si tienes la altura moral para mirar la falla del otro. Jesús está censurando la autoridad moral de la persona que juzga. Dios tiene la autoridad moral. En Isaías dice, Dios está sopesando al justo, pero no el hombre. El hombre de Judá no tenía autoridad moral para juzgar a nadie de Judá porque todos estaban en lío. Si ellos iban a ser restaurados por la gracia de Dios, no porque realmente los de Judá valían la pena, gente que había pasado el examen, estaban todos reprobados, por eso fueron a parar al exilio. Es decir, a ver, Jesús nos está diciendo, mira, cuidado porque el criterio que tú utilizas para medir al otro es el mismo criterio que va a ser utilizado por Dios para juzgarte a ti. Bueno, yo cuando pensaba en eso, me achiqué, Digo, Dios me está midiendo. ¿Yo tengo la altura moral para juzgar a mi hermano? Estoy realmente, mi vida es tan transparente, tan cristalina, tan cristocéntrica y tan semejante a Cristo que me siento con la autoridad moral de estar todo el tiempo señalando al otro. Y el Señor dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, antes de mirar el defecto de aquel, mírate a ti primero. Y fíjese la proporción, porque dice la paja de aquel y la viga mía. No está diciendo que el otro no tiene cosas que obstaculizan su visión. Jesús no está diciendo él es transparente, no está diciendo que tiene paja en el ojo. Así que hay que ayudarle.
Porque tener una cosa en el ojo es algo que estorba. Así que no está diciendo, no, esta persona está justificada. No, está diciendo, él tiene sí algo. Y hay que trabajar con esa persona. Pero tú no tienes la altura moral para acercarte a esa persona porque tienes un tremendo palo en el ojo. Y el tema es que eres tan ciego que no ves tu propio ojo y estás mirando la paja de aquel. Estás usando un criterio equivocado. Es una persona que se juzga a sí mismo. Estos que juzgaban decían, no, pero yo no tengo nada, yo veo perfectamente. Me imagino que cuando el Señor dice, mueve la viga de tu ojo, lo habrán visto diciendo, pero este está loco, ¿qué viga? Yo veo perfectamente. No ves nada. Tienes un bigón en el ojo. Dios es el que tiene autoridad de juzgar. Lo que dice en Isaías, otra vez repito, dice, tú que eres recto, Dios es recto, dice, pesas el camino del justo. No somos nosotros los que nos debemos juzgar, es Dios el que juzga. Y Dios está juzgando a las naciones de la tierra, por eso es que las va a barrer. Y Dios juzgó a Judá y por eso se van al exilio. Una paz que transita también, verso 8, según la voluntad de Dios. Dice, el deseo del hombre de fe es la voluntad de Dios. Dice, el camino de tus juicios. Otra vez, mire, verso 8, dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. A ver, ¿cuál es el deseo de tu vida? En este caso, el deseo del alma de la persona es todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Transitar en la voluntad de Dios hacia el futuro. Otra vez, en aquel día, pero ahora en el presente. En aquel día Dios nos va a levantar ciudad con muro y antemuro y toda esa seguridad. Pero, mi querido, hoy vas a caminar de tal manera que estás bajo la lupa de Dios y lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Una paz que contempla el futuro, una paz que, eso es lo que ofrece Dios, una paz que confía plenamente en Dios, una paz que nos ayuda a transitar mejor y por último, una paz que es otorgada por Dios. Tú no la consigues. Dice en el versículo 12, Jehová, tú nos darás paz. ¿Se da cuenta? Después lea bien todo esto, yo estoy corriendo ahora. Tú nos darás paz. Repito, el contexto es, las naciones se están tragando a Israel, van a parar al exilio y qué sé yo, una inseguridad tremenda. Están todos desanimados, asustados, pero dice tú, no los pueblos, sino tú nos darás paz. La paz no la logra el hombre y es por eso que seguimos tirando bombas en este mundo. Yo me quedo asombrado. A ver, se está hablando de tirar bombas químicas, bomba atómica. Y digo, pero no aprendemos nada de la historia. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Japón? Nos muestran todavía hasta el día de hoy la vergüenza de las dos bombas que tiraron, Hiroshima y Nagasaki. Ciudades pero completamente destrozadas. No solamente eso, el daño humano que produjo eso. Nos muestran las imágenes de Chernóbil. Yo decía, pero qué manga de fallutos hipócritas. ¿Nos quieren, avergonzar con las imágenes de guerra del pasado? Se juntan en las Naciones Unidas para discutir el asunto y se tiran cargos y culpas, miran la paja del ojo del otro y qué sé yo. Y yo digo, pero no aprendimos absolutamente nada. Todavía hoy seguimos hablando y tirando bombas. Y no solamente los que tiran la bomba, pero el que las vende también. Porque hay alguien que produce esas cosas y se está llenando los bolsillos de oro. Y después hablan de pobreza, de miseria, protestan. Pero es una cosa increíble el mundo en que nosotros vivimos. El hombre no puede lograr la paz. Nunca lo logró y no lo va a lograr jamás. La paz la otorga Dios. ¿Ustedes piensan que porque vayan a hacer ejercicios de yoga van a entrar en paz? Que nos torcemos como pretzels, las piernas arriba del cuello y la otra por allá atrás y metemos los dos dedos juntos y ya con eso se produce el chispazo y entramos en paz y en tranquilidad, meditación, qué sé yo. Vamos, señores. La verdadera paz la encontramos en el Señor.
Jesucristo dijo estas palabras a los discípulos en Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, hablaba del fruto del Espíritu, y una de las cualidades de ese fruto es la paz. Dice amor, gozo, y luego dice paz. Pablo a los filipenses, estando preso, hermano, en el capítulo 4 escribe esto que es extraordinario. Yo pensaba, estaba en mi escritorio y me imaginaba yo en un cepo, todo, qué sé yo, ahí reventado. Y Pablo dice, yo estaría gritando, por favor, sáqueme de aquí. Y Pablo le dice a la gente, le dice, la paz de Dios. En vez de decir que alguien me traiga paz, dice la paz de Dios. Le escribe a los filipenses que están preocupados por Pablo. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero es importante estar en Cristo Jesús para experimentar esta realidad. De que Dios nos guarde la mente de la preocupación, nuestros pensamientos, nuestros corazones del terror. Y dice, Dios nos va a otorgar esa paz que nos permite control, calma. Ahora, la paz de Dios es ofrecida, número 1, verso 2, a quienes guardan la verdad. Mira bien eso. Voy a correr, repito, porque si no, a quienes guardan la verdad. Verso 2 en la segunda parte. Después mira bien eso en tu casa. Segundo, las ofrece a quienes perseveran. Versículo 3, la segunda parte. Número 3, verso 4, a quienes confían en Dios. Y número 4, verso 9, a quienes lo desean de todo corazón. Dios ofrece paz, pero observa, otra vez, a los que guardan la verdad, a los que perseveran, a los que confían y los que de todo corazón desean al Señor. Hermano, cierto, vivimos tiempos muy inseguros. Son terribles. No sabemos qué. Yo a veces pienso, oro todos los días por mi familia, por mis nietas, mis hijas, mis hijos, mis hijos políticos. Porque me siento a la mañana a conversar con el Señor y digo, Señor, ¿a dónde va este mundo? ¿A dónde va todo esto? La iglesia que está siendo bombardeada por una cantidad de patanes. Y los cristianos a veces que no encarrilamos. Estamos ahí un día estamos parados, otro día estamos medios caídos. Sacándonos los ojos unos a otros. Todo el mundo está conmocionado. Es un lío bárbaro esto. Y me pregunto, Señor, ¿qué va a pasar? Y en medio de todo eso el Señor nos dice, yo doy la paz. En mí hay paz. En mí hay seguridad. Un Judá que estaba desesperado porque se les venía el mundo abajo, Dios les dice, vendrá el día en que ustedes van a estar en una ciudad segura con muro y antemuro. Todo el mundo se va a sacudir, va a ser removido todo, pero ustedes van a estar bien plantados, firmes. Y la razón del porqué de ese éxito y esa seguridad es porque Dios se hace cargo de ellos. Hoy, en este mundo dado vuelta, Dios se hace cargo de su pueblo. Tengamos confianza. Dios nos ofrece paz. No la desperdicies. No derroches tus días. Ven y refúgiate en el Señor. Y te aseguro que esta noche te vas a ir a acostar, vas a apoyar tu cabeza en la almohada y aunque se venga el techo encima, tú vas a dormir en paz. Y si tenemos que pasar de este lado al otro lado, nos espera una eternidad de paz en la presencia del Señor, en una casa, en una ciudad de muro y antemuro que no puede penetrar el mal. Y allí estaremos para siempre en la presencia del glorioso Señor. Cristo vino hace 2000 años a este mundo para dar su vida en la cruz y ofrecernos esa bendita paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da, que es una paz pasajera, es una mentira. No, es una paz segura, una paz eterna, justificados en Cristo Jesús. Abre tu corazón al Señor. No hagas como hizo el pueblo de Israel, que fue testarudo. No construyas mal. Sigue el consejo del Señor. Oye
y aplica lo que el Señor dice en su palabra, no como el necio, que sí escucha, pero se tira para atrás y dice no va a suceder nada, y lo que dio es ruina, miseria, destrucción repentina, de la cual ya no había retorno. Pon tu vida en las manos del Señor y experimentarás verdadera paz, como nos dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Tú traerás verdadera paz a aquellos que perseveran. Señor, por favor, danos calma. Miramos noticias a diario, Señor, y vemos que este mundo realmente no tiene retorno. No hay esperanza. La única esperanza del hombre es levantar los ojos a Cristo. El mundo se está derrumbando. Y aún nos dice tu palabra, Señor, que este mundo será sacudido. Los cimientos van a ser sacudidos. Es más, se habla de un bautismo de fuego en donde todo será consumido. Nada de las obras del hombre quedará, ni memoria habrá de ello. Ayúdanos, Señor, a venir corriendo a los pies de la cruz, donde Cristo estaba colgado, dando su vida por nosotros. Y como prometiste a los tuyos, otórganos, Señor, verdadera paz y tranquilidad, serenidad en medio de las tempestades. Mientras tú nos llevas de la mano a aquel día en los que seamos insertados en esa ciudad de doble muro, donde ya no habrá amenazas, o como dice Apocalipsis, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti te damos gloria y honra, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.